Bueno, pues como decíamos antes, vamos a señalar ahora algunos de los aspectos negativos más importantes que entiendo que tiene el Acuerdo de París y que lo convierten en una herramienta que no nos sirve. En primer lugar, la ausencia del culpable. Por increíble que parezca, y toda vez que está demostrado que los combustibles fósiles son los principales responsables del cambio climático, sin embargo, una búsqueda por palabras en el Acuerdo de París, en el texto, una búsqueda por palabras de los términos combustibles fósiles nos da un resultado de cero. No aparecen mencionados en todo el acuerdo como si no tuvieran nada que ver con el tema. No me he podido resistir a traeros una imagen de un anuncio en una revista de los años 70, donde lo que era entonces la empresa Humble, que luego fue ExxonMobil, una de las mayores petroleras del mundo, se anunciaba diciendo que producían tanta energía o suficiente energía como para derretir 7 millones de toneladas de glaciares al día, ¿no? Claro, era un vaticinio bastante escandaloso, ¿no? Si alguien supiera que se iba a cumplir, probablemente a lo mejor hubieran elegido otro tipo de publicidad. En cualquier caso, es importante señalar que si la ciencia nos ha dicho que lo que tenemos que hacer es dejar los combustibles fósiles bajo tierra y realmente no estamos ni mencionándolos, cabe preguntarse si el Acuerdo de París sienta las bases para dejar esos combustibles bajo tierra. Y la respuesta evidente es que en absoluto no sienta las bases, ¿no? Tampoco sienta las bases para eliminar los subsidios públicos a los combustibles fósiles. Esta industria está fuertemente subsidiada con dinero público. El FMI en 2015 hizo un estudio en el que se estimaba que los subsidios públicos a la industria fósil representaban 5,3 billones con B de dólares a nivel global ese año, una partida mayor que todo el gasto sanitario en todo el mundo en ese mismo año, ¿no? Es decir, estamos alimentando con dinero público el cambio climático y mientras estamos supuestamente cerrando acuerdos que van a hacer cambiar la senda por la que vamos, realmente luego cuando vemos los contenidos no estamos atacando el núcleo del problema, ¿no? Ni siquiera estamos haciendo tampoco un guiño a la desinversión, es decir, todos estos activos de combustibles fósiles, si vamos a cumplir esos objetivos climáticos, son activos que tienen las empresas, los bancos, los fondos de inversión, que no se van a poder quemar, que no se van a poder extraer y que por tanto han perdido su valor en el mercado, serían lo que se denominan stranded assets, ¿no? Son activos que se han quedado varados, se han quedado obsoletos, ¿no? Si vemos dónde están invirtiendo, ahí vemos la inversión de los principales bancos del mundo en combustibles fósiles, sería la barra oscura, en relación a lo que invierten en energías renovables, que sería la franja más clarita, pues claro, vemos que la diferencia es muy grande. Sin embargo, el Acuerdo de París no hace más que un guiño muy tímido, enrevesado y difícil de ver cómo se va a lograr al movimiento de desinversión, ¿no? El movimiento de desinversión ha crecido mucho en los últimos tiempos, hay varias instituciones, municipios, incluso algún fondo soberano de algún país que ha decidido desinvertir, es decir, estos son activos que no se van a traducir en valor y por tanto todos los productos financieros que tienen ligados a combustibles fósiles desinvierten en ellos, ¿no? De forma previa a París, hasta 500 instituciones que representaban un valor de 3,4 billones en activos hicieron algún tipo de compromiso de desinversión. Es un movimiento que puede tener un potencial futuro, aunque hay otras voces que son más escépticas y que opinan que ni las grandes empresas, ni los bancos, ni la economía capitalista en general se puede permitir el desinvertir en los combustibles fósiles porque estos son necesarios para la acumulación del capital, para el transporte de las mercancías, para mantener un comercio globalizado tal como lo conocemos hoy y desde luego para disciplinar el trabajo también, ¿no? Es un debate interesante que no es el que nos ocupa hoy, pero bueno, en cualquier caso sí que es interesante ver que el crecimiento, o sea que las inversiones en energías renovables no han crecido tanto realmente, un poco al principio porque se partía de una situación de cero, pero en los últimos años está bastante estancada, ¿no? Lo cual puede tener algo que ver con estas críticas que señalaba, ¿no? Otro punto importante es el supuesto carácter vinculante del Acuerdo de París, ¿no? El Acuerdo de París pues rebaja de alguna forma la fuerza legal que tenía el Acuerdo de Kioto, porque bueno, si bien es verdad que es obligatorio el aportar contribuciones por parte de los países y el someterse a ese sistema de transparencia y de revisión y de mejora de esos acuerdos, no es obligatorio, sin embargo, el cumplir esos objetivos, lo cual es un poco raro. Es una fórmula que se buscó para que Estados Unidos evitara tener que pasar el acuerdo por el Congreso de mayoría republicana y que probablemente no hubiera podido ratificarlo sin dificultades. En cualquier caso, deja a la voluntad de los países el cumplir esos objetivos que ellos mismos se marcan, ¿no?
También se resalta la ausencia de sanciones, no hay sanciones, es decir, las contribuciones las evaluará un comité, pero funcionará de forma transparente, no contenciosa y no punitiva, es decir, no habrá sanciones. Bueno, habrá quien diga que esto no es tan importante y que bueno, es inherente un poco al tipo de lenguaje que se maneja en este tipo de acuerdos internacionales, bueno, con la diplomacia y tal y cual, pero realmente yo creo que no es así, y de hecho si vamos a los acuerdos comerciales tienen una fuerza legal mucho mayor, es decir, todos los acuerdos comerciales, y ahí he puesto un ejemplo del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, tienen un capítulo de sanciones y bueno, si un Estado no cumple, pues una corporación, una transnacional, una empresa transnacional que vea sus intereses dañados puede llevar a este Estado ante un tribunal de arbitraje y pedirle fuertes sanciones, ¿no? Y de hecho, bueno, tiene un efecto coercitivo innegable, ¿no? Por tanto, como dice Naomi Klein, los acuerdos climáticos son acuerdos sin dientes frente a lo que son los acuerdos comerciales. Bueno, además esto es consistente con el propio acuerdo con el propio texto de la Convención Marco de Naciones Unidas, como veremos, ¿no? Otra cosa que resalta, o sea, que llama la atención, es la ausencia en el texto de París de la aviación y el transporte marítimo internacional. Estos dos sectores tienen unas emisiones muy altas que representan, bueno, pues serían, si sumamos las emisiones del Reino Unido y de Alemania juntas, pues sería equivalentes, ¿no?, a lo que emiten la aviación y el transporte marítimo, ¿no? Es decir, estarían en el top 10, si fueran un país estarían en el top 10 de emisores, ¿no? Esto es un gran agujero en la contabilidad, estas emisiones nadie se hace responsable de ellas, estos sectores no son abordados en las contribuciones nacionales que hacen los países al Acuerdo de París y bueno, son emisiones que están creciendo muy rápidamente y hay un informe del Parlamento Europeo que dice que ambos sectores podrían ser responsables de casi el 40% de las emisiones globales en 2050 si no se hace nada, ¿no? Hay que decir nuevamente que la aviación y la navegación internacional gozan de exenciones de impuestos por valor de 60.000 millones de dólares, es decir, otra forma de subsidio a los combustibles fósiles, y sin embargo pues no aparecen mencionados en el tratado, ¿no? Claro, aquí se obvia la cuestión de fondo, ¿no?, que está relacionada con el asunto anterior que hablábamos de los tratados de libre comercio. Claro, reducir las emisiones que tienen estos sectores en la medida que se necesita pasa indudablemente por reducir esencialmente su actividad. Es decir, ahí tiene que haber menos aviones en el aire y menos barcos en el mar. Es decir, no hay otra forma, eso es impepinable, de reducir las emisiones al nivel que se necesita, ¿no? ¿Qué pasa? Que eso no se puede hacer. ¿Por qué? Pues porque eso es atacar de alguna forma, cuestionar el comercio internacional, ponerlo en duda, por extensión el modelo de producción y de consumo, y bueno, pues realmente mientras sí que hay un espíritu de proteger el comercio, pues no hay un espíritu similar, no hay una voluntad política similar de proteger el clima, ¿no? De hecho, bueno, esto sí que estaba en alguno de los borradores previos, pero finalmente se cayó, ¿no? Bueno, también habría que decir que, bueno, China, como vemos, es el mayor emisor del mundo, pero hay una cosa interesante, una salvedad interesante a hacer, y es que siempre estamos contabilizando las emisiones de cada país, las emisiones que se producen dentro de cada país, es decir, las que uno produce, y no tenemos una perspectiva del consumo, ¿no? Si tuviéramos una perspectiva del consumo, quizá la responsabilidad se repartiría de forma diferente. Y me explico. Todos los que estáis siguiendo la clase, probablemente, si miráis las etiquetas de vuestra camiseta, pues gran parte de las prendas estarán hechas en China, o los iPhones de los que estamos disfrutando. Es decir, esas son emisiones que se le imputan al país donde se produce, pero que son productos que disfrutamos nosotros. Por tanto, si tuviéramos un enfoque, una visión de la huella de carbono que tienen los productos de los que disfrutamos en determinados países, quizá nuestra responsabilidad climática fuera mayor, ¿no? De hecho, un estudio, y ahí os pongo un mapa reciente, dice que si tuviéramos esta perspectiva del consumo en lugar de esta perspectiva de la producción, a China habría que restarle una quinta parte de las emisiones que se le imputan, y a la Unión Europea habría que sumarle una quinta parte más. Lo dejo ahí para la reflexión y para el debate, ¿no? Bueno, otra cosa fundamental que destaca es la ausencia de un objetivo de mitigación. Es decir, ¿qué es lo que se ha acordado de objetivo en relación a la reducción de emisiones? Pues ninguna cantidad concreta, por increíble que parezca. Sí que en los borradores previos había cantidades que se manejaban en línea con lo que establecía el
el IPCC, es decir, se manejaba toda la horquilla entre una reducción de aquí a 2050 de entre un 40% y un 95% para ir a una completa descarbonización de la economía a final de siglo, y eso ha desaparecido totalmente. ¿Qué es lo que ha quedado? Pues en el artículo 4 se refleja que lo que ha quedado es el objetivo de alcanzar un equilibrio entre las emisiones antropógenas y la absorción antropógena por los sumideros, es decir, lo comido por lo servido, ¿no? Es decir, que todo lo que emitamos lo tengamos que recaptar. Esto, como veremos a continuación, tiene bastante peligro, ¿no? Sin embargo, los objetivos, como digo, que se manejaban antes, en los borradores anteriores, sí que respondían a esas horquillas del IPCC. ¿En qué momento se ha acordado hacer pico, ¿no? ¿Cuál es la fecha en la que se ha acordado que mundialmente debemos alcanzar el máximo de emisiones? Bueno, pues también, sorprendentemente, no se ha acordado ninguna fecha. Se ha dicho que hay que hacer pico en emisiones lo más pronto posible. Lo más pronto posible, y a partir de ese momento reducir rápidamente. Claro, esto suena un poco a tomadura de pelo, ¿no? ¿Qué quiere decir lo más rápido posible? En borradores anteriores se manejaba una fecha, que era la de 2030. Hay que decir que esta fecha ya era mala, porque, bueno, aunque es una fecha que ahora ya acepta el IPCC en su último informe, el cuarto informe decía que la mejor fecha era 2015 y a partir de ahí reducir a un 3% anual. Esta nueva fecha de hacer pico en 2030 nos obligaba a unas reducciones del 6% anual de las emisiones, ¿no? Claro, es un ritmo de emisión muy acusado. Quiero abrir aquí un paréntesis para ver lo que se decía en el acuerdo de Copenhague, ese acuerdo frustrado que no sirvió, ¿no? Lo que decía también, como veis ahí, es que había que reducir las emisiones, o que lograr que las emisiones alcanzaran su punto máximo lo antes posible. Es decir, estamos en el mismo punto de vaguedad, en ese sentido, que hace 6 años, después de todo un proceso para evitar un fracaso como aquel, ¿no? Y cierro paréntesis. Y entonces la pregunta sería, ¿se puede reducir un 6% anual, que es a lo que nos obliga esa fecha de 2030, que ni siquiera se ha adoptado en París, pero que es un poco la que está en el imaginario colectivo? Bueno, pues lo cierto es que no tiene precedentes, un ritmo de reducción de un 6% anual. Lo más que se ha reducido las emisiones en la historia ha sido del orden del 2-4%, que fue lo que se experimentó tras el colapso de la Unión Soviética. Y bueno, realmente, como decíamos antes, puede que no sea técnicamente posible, además de que sería muy costoso el reducir a un ritmo mayor al que hemos venido creciendo, ¿no? Hemos venido creciendo cerca del 2%, pues reducir un 6% parece bastante inalcanzable, ¿no? En cualquier caso, hay gente que le quita importancia a esto porque dicen que las emisiones ya están reduciéndose. Bueno, ahí, bueno, ciertamente, si miramos las emisiones del año pasado, realmente el año pasado fue la primera vez que se redujeron, ¿no? Porque coincidió además con una reducción del crecimiento de las emisiones de China. También es verdad que se viene diciendo que, bueno, que las emisiones de Estados Unidos y de la Unión Europea pues vienen estancándose, incluso decreciendo un poco, ¿no? Claro, hay que ver si esto es fruto de una coyuntura o realmente es que está operando un cambio en el sistema productivo, en el sistema energético, que está haciendo que vayamos por la buena senda, ¿no? Y más bien es lo primero que lo segundo, ¿no? De hecho, en Estados Unidos había voces clamando que, bueno, como se había empezado a quemar menos carbón a raíz de todo el auge del fracking, la extracción de gas natural por la técnica del fracking, bueno, que eso estaba teniendo una implicación en las emisiones y que era el responsable, este cambio de modelo energético, el responsable de esa bajada de un 11% de emisiones en Estados Unidos entre 2007 y 2013. Sin embargo, un estudio de Nature del año pasado lo desmiente y dice que esa bajada se debió principalmente a la recesión económica y que el fracking no tuvo prácticamente ningún impacto. Me refiero a que en todo esto hay muchas veces mucha intoxicación informativa y, bueno, se manejan los datos un poco como conviene, ¿no? En cuanto a la bajada de China del año pasado, pues realmente es verdad que China venía creciendo a un ritmo muy fuerte y el crecimiento lleva 2 años ralentizándose bastante, ¿no? En Europa sí que han bajado las emisiones suavemente, aunque por ejemplo el transporte ha aumentado. Y si vemos un país, por ejemplo, como Alemania, por tener un indicador más, vemos que, bueno, sí que han venido bajando, pero la verdad que están bastante estabilizadas en los últimos años. Y si vemos su consumo de carbón, a pesar de todo el desarrollo de renovables que ha tenido en los últimos años, pues ha bajado algo, pero realmente sigue siendo una fuente de energía en la que se apoya fuertemente, ¿no? En cualquier caso, aunque hayan bajado las emisiones, no ha bajado la concentración de gases de efecto invernadero. De hecho, el año pasado se produjo el mayor aumento de concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Es decir, lo que importa al efecto de cambio climático no es lo que emite, sino lo que tienes ya, la concentración que tienes ya en la atmósfera. Y digamos que el aumento entre febrero de 2014 y febrero de 2015... Perdón, entre febrero de 2015 y febrero de 2016 fue el mayor aumento que se ha dado en la historia, se aumentó 3,09 partes por millón. La explicación a esto, teniendo en cuenta que las emisiones de CO2 se redujeron, es que en esas emisiones, en esos cómputos no se mete nunca las emisiones procedentes del LULUCF, de los usos del suelo, cambios de uso del suelo
y silvicultura, y bueno, el año pasado hubo un niño muy fuerte, y los años de niño muy fuerte además hay más incendios y las emisiones de esta fuente son mayores, ¿no? Quizás la explicación esté ahí. Bueno, en cualquier caso, sí que se ha introducido una norma, una cifra concreta, como decíamos, que es la cifra del 1,5, pero creo que hay que matizarlo, ¿no? Primero, en cómo está enunciada, es decir, no se dice que el objetivo sea 1,5, lo que se dice es nos comprometemos a mantener el aumento de temperatura media mundial muy por debajo de 2 grados con respecto a los niveles preindustriales y a proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento a 1,5. Bueno, que ahí cabe preguntarse, ¿qué significa muy por debajo? Que es el objetivo que se ha acordado. 1,9 es muy por debajo, 1,7, 1,6, es decir, hay una falta de concreción que asusta un poco, ¿no? ¿Y qué significa hacer los esfuerzos? ¿Y de qué mecanismos nos hemos dotado para medir si se están haciendo los esfuerzos o no? Desde luego, sanciones no tenemos. Realmente queda todo muy laxo y muy vago, ¿no? Por tanto, yo creo que esto que se ha vendido como el gran éxito de París, que es el objetivo del 1,5, se queda bastante en algo bastante aguado, ¿no? En cualquier caso, desgraciadamente, aunque la redacción hubiera sido más firme, si ponemos este objetivo en relación no solo con la falta de concreción del resto del texto o con la insuficiencia de las contribuciones nacionales prometidas, como veremos, sino con la propia realidad climática que ya tenemos hoy, pues concluimos que probablemente hubiera dado igual que la redacción hubiera sido más firme, ¿no? Como digo, este objetivo de 1,5 se corresponde o se compadece con una concentración de CO2 en la atmósfera de 350 partes por millón, y este año, en 2015, se superó por primera vez en más de 400 partes por millón la media interanual, ¿no? Es decir, estamos ya muy por encima de esa realidad, ¿no? Hay científicos que de forma bastante honesta están diciendo claramente que este objetivo ya es inalcanzable. Hay un científico muy reputado en este campo, que es Kevin Anderson, del Tyndall Center, que dice que, bueno, que sí sería posible conseguir este objetivo del 1,5, pero sobre el papel. Es decir, sobre el papel sí que es posible esto, pero requeriría una caída brusca, inmediata de las emisiones, que además no puede venir de un sistema productivo bajo en carbono, porque no hay tiempo para hacer esa transición, y que dentro de unos años sí que tendría que venir esa reducción de una mezcla de... Bueno, por tanto, como no puede venir ese sistema productivo, tiene que venir de una caída drástica de la demanda, es decir, hay que cortar drásticamente el consumo de energía. Y bueno, más adelante, cuando se fuera transformando el sistema productivo, sí que tendría que seguir viniendo de una reducción de la demanda energética con esas ventajas que traería ese sistema productivo más bajo en carbono, ¿no? En cualquier caso, esto es a nivel global. Si lo queremos hacer con equidad, ¿no? Y el Acuerdo de París menciona el principio de equidad hasta 6 veces, en el Acuerdo 2, 4 y 14 y en los considerandos, pues esto implicaría lo siguiente. Los países en desarrollo o en vías de industrialización tendrían que hacer pico de emisiones en 2025, tendrían que conseguir reducciones anuales de un 10%. Fijaros que el IPCC, que es mucho más conservador, hablaba de un 6% y ya eso es sin precedentes históricos. Un 10% de aquí a 2035 y un sistema energético de cero emisiones hacia 2050. ¿Y qué implica para los países ricos, para nosotros? Bueno, pues una reducción del 10% anual a partir de ya, que podría repartirse de la forma que se expone en la diapositiva, y bueno, requeriría un sistema energético de cero emisiones ya en 2035, es decir, pasado mañana, ¿no? Hay que recordar que el compromiso de la Unión Europea para París es de reducir un 40% de las emisiones para 2030. Como vemos, muy lejos de lo que algunos científicos están diciendo, ¿no? En cualquier caso, lo que queda claro no en el acuerdo, pero sí en la decisión que acompaña el acuerdo, es que las contribuciones que los países han hecho no llegan, no son suficientes para limitar el aumento de temperatura por encima de los 2 grados. Digamos que unos días antes del Acuerdo de París se vendió mucho este titular, y es que, bueno, que con las contribuciones que había sobre la mesa, que habían puesto sobre los países sobre la mesa, nos encaminábamos a un calentamiento de 2,7 grados. Hay que decir que, bueno, esto es una cifra que hay que coger con pinzas, porque realmente la horquilla de la que venía ese estudio, bueno, pues manejaba valores, digamos, más bajos y más altos, y hay otros estudios que analizan las contribuciones que dicen que, bueno, que el calentamiento podría ser bastante mayor, ¿no? Hasta de 3,7 grados. Es decir, que hay que cogerlo nuevamente con pinzas, y otra vez está el tema de la probabilidad. Es que, claro, hablamos de una probabilidad en algunos casos, en concreto de este estudio del que salió el titular este de los 2,7 grados, de un 50%, es decir, hay un 50% de que no ocurra, ¿no?
En cualquier caso parecía, bueno, de cara a la galería, que bueno, si el objetivo son 2 grados y estamos ya en 2,7 con las contribuciones, se trata de afinar un poquito y ya con eso pues casi lo conseguimos, ¿no? Realmente el cuadro es mucho más negativo y mucho más dramático, ¿no? Hay que ser muy cauteloso ante los mensajes triunfalistas, ¿no? En torno al Acuerdo de París. Bueno, según decía Kevin Anderson, además, todas las contribuciones que han aportado los países, que han puesto encima de los países, encima de la mesa los países, contemplan emisiones negativas, que vamos a ver ahora lo que significa, pero sí que si excluimos esas emisiones negativas, ya solo con las contribuciones nos vamos a un calentamiento a final del siglo de más de 4 grados, ¿no? En cualquier caso, los repartos que se han hecho no han sido en base a la equidad. La sociedad civil unos días antes de París sacó un estudio en el que, bueno, en el histograma de la izquierda se vería cuál sería la contribución justa de los países ricos, que serían los señalados en verde, en base a su responsabilidad histórica, y cuál sería la de los países pobres, ¿no? Que sería la parte azul. Y se comparaba con el histograma de la derecha, en el que se ve que los países pobres, en el que se ven las ofertas que han hecho los países pobres cumplen incluso con creces digamos, la cuota de responsabilidad histórica, y sin embargo lo que han ofrecido los países no responde ni a una cuarta parte de lo que es su responsabilidad histórica, ¿no? El caso de algunos países, en esta gráfica se representan algunos muy variados, ¿no? De los que tienen mucha responsabilidad, los que tienen menos, se ve en la barra negra horizontal, digamos, en cada país es el ofrecimiento que han hecho de contribuciones, y las barras verdes pues señalan cuál sería su responsabilidad histórica, ¿no? Vemos que en el caso de la Unión Europea y en Estados Unidos las ofertas que han hecho no cumplen o no cubren ni una quinta parte de su responsabilidad histórica, ¿no? Sin embargo, hay otros, por ejemplo, como China, vuelvo otra vez al caso, porque siempre se pone el caso de que los chinos, que están aumentando mucho en emisiones, bueno, las ofertas que han puesto sobre la mesa sí que cubren lo que viene siendo su cuota de responsabilidad histórica, ¿no? Bueno, y hasta aquí vamos a cerrar este bloque y seguiremos dentro de un rato.